de usted. Les invito a estar en pie y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y vamos a dar lectura a un solo verso, el verso número 7 en este día. Cuando lo tengan, me indican con un amén. Gloria al Señor Jesús. Lucas 2:7 dice así, en el nombre de Jesús, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y quiero que lea todos conmigo esta última parte, porque no había lugar para ellos en el mesón. Una vez más esa última parte, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y sabe que cuando estábamos alabando a Dios, adorando al Señor, volteaba a ver y dije, wow, el lema de este mensaje va con la iglesia de New Caney. No hay lugar para ellos. Amén. Y qué lindo es poder ver la casa de Dios llena este día. Amén. Y qué bueno es oír que ya está pronto también en la construcción. Pero en este día quiero predicar bajo este tema: no hay lugar. Voltea al que está a su lado y dígale: no hay lugar. Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora por la porción de tu palabra. En esta hora, Señor, nos disponemos para oír tu voz. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, y sea usted, oh Dios, en esta hora hablándonos, y que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, Señor, y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse dando gloria a Dios. Dios bendiga la lectura de su palabra. Amén. No hay lugar. El emperador romano Augusto César había promulgado un censo de la población y por lo tanto todos debían de regresar a la tierra donde habían nacido. Y José, siendo la descendencia de David, debía de regresar a Belén de Judá. Tomando él a María, con la cual ella ya estaba en sus últimos días del alumbramiento, caminaron hacia Belén. Y estando en Belén se cumplieron los días del alumbramiento y llegaron a un lugar llamado el Mesón, la cual era una especie de casa de huéspedes, un hotel donde ellos pudieran pasar la noche. La triste y lamentable noticia aquella noche para José y María es que el mesón estaba completamente lleno. No habían cuartos, no habían habitaciones disponibles. Por lo tanto, el mesonero les dice: no hay lugar para ustedes en este lugar. Todas las habitaciones estaban ocupadas, pero tal parece que le ofrecieron fue un establo, el lugar donde colocaban los animales, lugar donde guardaban a los animales. Y sorprendentemente el nacimiento del niño, que había sido proféticamente anunciado por los ángeles a los profetas, de aquel que declaró que su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, de aquel que se anunció que su imperio no tendría fin, lo vemos es naciendo en un pesebre porque no hubo lugar para él en el mesón. La triste realidad es que estas tres palabras, no hay lugar, caracterizarían al personaje más grande de toda la historia humana. Estas tres palabras lo iban a acompañar a él mucho más allá del mesón. Y estoy seguro que en sus días él escuchó en muchas ocasiones estas palabras: no hay lugar. Y durante sus días y su vida no hubo lugar para sus enseñanzas, no hubo lugar para sus predicaciones, no hubo lugar para el celo que lo consumía, no hubo lugar para su doctrina. Muchas veces él tuvo que esconderse. Hermano, él tuvo que esconderse y porque la multitud procuraba matarlo. El apóstol Juan se expresó de nuestro Señor de esta manera: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero para aquellos que le recibieron, amén, que somos nosotros, la Biblia dice, nos ha dado potestad, nos ha dado derecho de ser llamados hijos de Dios. Alguien alaba al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dijo de este Jesús, que Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. El profeta Isaías proféticamente escribió sobre él diciendo, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. ¿Sabe por qué? Porque no hubo lugar para Jesús en este mundo. Varias veces la multitud arrojó piedras porque los judíos, hermanos, no le aceptaban porque su evangelio era piedra de tropiezo. Para los gentiles, su evangelio era una ofensa. Ante la visita de Jesús a la región de Gádara, la Biblia nos dice que vino al encuentro un hombre poseído por una legión de demonios. Este hombre, cuando viene a Jesús, la Biblia nos dice que él cayó postrado a los pies de Jesús. Y es ahí donde podemos ver que el Señor hizo un milagro de liberación en la vida de este hombre. Donde el Señor ordena que esos demonios salieran de este hombre y fueron a morar a un hato de cerdos que estaban ahí. Los cerdos, al recibir la presencia de estos demonios, se descontrolaron y se fueron en un despeñadero, cayeron a las aguas y se ahogaron. Ahora, cuando eso sucede, toda la población de Gádara viene enfurecida, enojada en contra de Jesús, porque sus ganancias, sus bienes se habían perdido. Y por lo tanto ellos le dicen a Jesús, fuera de aquí, fuera, váyase de aquí, Jesús. No hay lugar para usted dentro de nosotros. Qué triste, porque aquel hombre, el cual había sido liberado, la Biblia nos dice que moraba en los sepulcros y lo amarraban con cadenas, con grillos, y no lo podían controlar. Era un hombre que andaba desnudo, pegaba gritos, atormentaba a toda la población. Deberían de estar contentos porque Jesús había liberado a aquel hombre. Deberían de estar agradecidos porque aquel borracho, drogadicto, pandillero, ladrón, yo no sé qué sería ese hombre, ahora había sido liberado de esas cosas. Pero cuando ellos miran a aquel hombre en su cabal juicio, pero se dan cuenta que los cerdos se habían ahogado, ellos se enfurecieron, se enojaron. Por lo tanto le dicen a Jesús, fuera de aquí, no lo queremos aquí, váyase de aquí, porque para ellos los cerdos eran más importantes que Jesús. Y eso sigue sucediendo hoy en día. Los cerdos representan las cosas materiales. Los cerdos representan las cosas, hermanos, de las cuales usted y yo poseemos en este mundo, que le prestamos más importancia que a nuestro Dios. Y hay quienes dicen, yo prefiero esto, yo prefiero lo otro. Pero para Dios nunca tenemos el lugar o el tiempo necesario para poderle dar a Él la adoración y la exaltación. Alguien alaba al Señor. Y temo decirlo, pero existe una grande realidad, y es que aún en estos días muchos no siguen teniendo lugar para Jesús a consecuencia de sus cosas materiales. Los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas también llevaron a Jesús frente al concilio para preguntarle si él era el Cristo. Entonces se levantó la muchedumbre de ellos y llevaron a Jesús delante de Pilato. Para ellos Jesús era alguien que pervertía y alborotaba a la nación entera con doctrinas falsas. Herodes y Pilato no encontraron culpa alguna en Jesús y ambos dijeron que él no era digno de muerte. Y por lo tanto decidieron ellos soltarlo y de castigarle antes de soltarlo. Y era la costumbre que Pilato soltara a un preso
cada año en las fiestas y por lo tanto toda la multitud, hermano, gritaba y decía, fuera con este, refiriéndose de Jesús, dice, fuera con este y suéltenos a Barrabás. No queremos a Jesús, pero queremos a Barrabás. ¿Y quién era Barrabás? Era un hombre malvado, perverso, era un hombre, hermano, asesino. Pero la multitud, mire qué triste, la multitud decía, fuera con este, refiriéndose de Jesús, fuera con este, pero suéltenos a Barrabás. La multitud escogió a un hombre asesino, a un hombre homicida antes que a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no había lugar para Jesús. Pero Jesús declaró estas palabras en Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El que me rechaza y no recibe mis palabras, el Señor dice, vendrá un día donde habrá juicio, vendrá castigo sobre aquel que no tiene lugar para mí. Y en esta tarde yo hago una pregunta, ¿habrá alguien que tenga lugar para Jesús en su vida, en su corazón, en su familia? Y decirle, Señor, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, porque aquí hay un lugar especial para ti. Ahora, no hubo lugar para Jesucristo en aquellos días, pero incluso para sus discípulos no hubo lugar. Esto no vino como sorpresa a ellos, pues Jesús mismo, ante el llamado que les hizo, Él les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Jesús les estaba con estas palabras advirtiendo que este llamado y trabajo no sería de poco sacrificio. Jesús les estaba diciendo, si ustedes vienen en pos de mí, sepan que van a recibir burlas, menosprecios, posiblemente tendrán que recibir rechazos de la gente. Tal vez no van a disfrutar de las mejores oportunidades de negocio. Jesús les estaba advirtiendo que este llamado vendría con un fuerte precio de sacrificio. Él les estaba hablando de una muerte dolorosa. Para usted y para mí hablar de la cruz hoy en día, pues tal vez no tenga mucho significado. Pero para ellos hablar de la cruz, ellos sabían perfectamente lo que era. Pues los romanos en aquel tiempo tenían como pena de muerte crucificar a las personas. Y cuando el Señor les dijo cargar su cruz, Él les estaba hablando de una muerte literal. Ustedes tienen que estar dispuestos a morir por mí. Ustedes tienen que estar dispuestos a pagar el alto precio de ser llamados mis discípulos. Y cuando Jesús nos invita a que le sigamos, Él nos invita a que vayamos precisamente a eso, a morir. Y esto, vuelvo y repito, no vino como sorpresa a los discípulos, pues Jesús les dijo, si el mundo los aborrece, sepan que el mundo me ha aborrecido a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes bien, yo los elegí a vosotros del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y por eso es que el ser cristiano, ser un hijo de Dios, no es fácil, porque el mundo nos critica, el mundo se burla de nosotros, el mundo, hermano, no nos acepta. ¿Sabe por qué? Porque no hay lugar para Jesús en la vida de ellos, ni tampoco hay lugar para sus discípulos. Y estas palabras de Jesús a sus discípulos fueron proféticamente para ellos. Y rápidamente usted conoce la historia. El capítulo 2 de Hechos es el inicio de la iglesia. El día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Un día glorioso, algo, hermano, sobrenatural. Amén. Mas sin embargo, ya para el capítulo 4, Pedro y Juan se encontraban encarcelados. Capítulo 2, avivamiento, poder, gloria, derramamiento del Espíritu Santo.
Capítulo 3, encontramos a un cojo siendo levantado, un paralítico siendo sanado, que entró al templo alabando y glorificando a Dios. Capítulo 4, Pedro y Juan encarcelados y siendo amenazados: no prediquen más ni enseñen en el nombre de Jesucristo. Y ellos le dicen: nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y puestos en libertad, regresaron al templo y continuaron predicando en el nombre de Jesús. En el capítulo 6 se nos presenta al primer hermano mártires llamado Esteban, el cual en el capítulo 7 encontramos que fue apedreado hasta la muerte. En el capítulo 8 se desata la persecución en general por un hombre llamado Saulo de Tarso, el cual daba sus firmas para matar a los cristianos, el cual los encarcelaba, los maltrataban. Y es ahí donde miramos, hermano, que la iglesia fue gravemente atacada. ¿Sabe por qué? Porque no había lugar para Jesús. En el capítulo 12, el primer apóstol fue asesinado. Pedro fue encarcelado con el fin de ser crucificado, pero un ángel vino y lo libertó a la medianoche. Hermano, un ángel vino y lo sacó de ese lugar y fue a donde estaban los hermanos orando, intercediendo por él. ¿Y por qué es que todas estas cosas sucedieron a los apóstoles y a la iglesia del Señor? Porque en aquellos días no hubo lugar para Jesús. Para los judíos, los primeros cristianos eran herejes. Jesús les advirtió esto también en Juan 16:12, donde Él les dijo que los iban a expulsar de las sinagogas y aún vendría la hora cuando los iban a matar y pensarían que ellos rendirían algún servicio a Dios. Los judíos los van a expulsar de las sinagogas, el Señor les dijo. Pero no solo vino la persecución por los judíos, sino que también por los gentiles. La iglesia fue perseguida. Los romanos se sintieron ofendidos porque los cristianos predicaban y anunciaban un Dios y no a muchos dioses. Y así que tampoco hubo lugar para los discípulos dentro de los gentiles. Incluso los romanos se incomodaban porque los cristianos tenían mucha influencia sobre la clase baja, es decir, los pobres y los esclavos. ¿No le parece extraño que cada vez que encontramos que los hijos de Dios se reunían, eran en las noches, a medianoche, estaban reunidos? ¿Por qué? Porque durante el día ellos tenían fuertes tareas de trabajo, no podían congregarse. Entonces en las horas de la noche ellos se reunían para orar, para leer la Biblia, para obtener ellos un momento de adoración y exaltación a Dios. Miramos una iglesia esforzada. Hoy, si terminamos muy tarde, ya no regresamos al otro culto porque mañana hay que trabajar y los niños tienen que ir a la escuela. Pero la iglesia primitiva, aún a medianoche, ellos se reunían para alabar a Dios. ¿Se acuerda del muchacho, el joven Eutico, que se quedó dormido en una ventana porque Pablo había prolongado el discurso y ya era medianoche? Ese muchacho, hablamos de que se cayó y se murió, y podemos decir que muchacho que se quedó dormido en el culto, pero no sabemos las largas horas y las fuertes tareas de trabajo que él tuvo que haber ejercido durante el día, pero estaba en la casa de Dios en esa noche cuando Pablo estaba predicando. Es precisamente lo que Pablo relata a la iglesia de Corinto al decir: no muchos fuertes, no muchos nobles son llamados, pero Dios escogió lo vil y lo menospreciable, lo débil, para avergonzar a este mundo. Los cristianos no tenían lugar dentro de los gentiles porque los cristianos eran personas puras, con vidas separadas, vidas en santidad, separadas de la inmundicia. Así que por lo tanto no había lugar para ellos y los echaban. Hermano, y los cristianos se echaban fuera de todo a perder los negocios de los gentiles. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Dios, la iglesia del Señor, comenzaba a orar y los demonios huían. Y esto eran malas noticias para los brujos y los hechiceros. ¿Se acuerda cuando iba Pablo caminando y salió una muchacha detrás de ellos y que venía dando voces, y Pablo, enojado, se enfurece, amén, se da la vuelta y reprende aquel espíritu de adivinación que había en aquella mujer, y los amos de esa mujer estaban enojados por lo que Pablo había hecho? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios echaban a perder los negocios de los brujos y los hechiceros.
Los cristianos liberaban a la gente de los ídolos y esto eran malas noticias para aquellos que vendían ídolos. Los cristianos liberaban a la gente de los templos paganos y esto era mala noticia para aquellos que vendían sacrificios en el templo. Y esto es todo porque no había lugar para Dios en medio de ellos. Ahora, hermanos, debemos de nosotros saber algo. Y es que eso mismo continúa sucediendo hoy en día, donde muchos tienen tiempo para todo y para todos, menos para Dios. ¿Estamos aquí o no estamos aquí, iglesia? Hay lugar para todos y para todo, menos para Dios. Hay quienes estamos todavía como Marta, afanados y ocupados en nuestros quehaceres, que se nos olvida la mejor parte y es de estar a los pies de Jesús. ¿Qué podrá ser más importante que estar a los pies de Jesús? ¿Qué podrá ser más importante para usted y para mí de tener un tiempo asignado cada día para buscar del Señor a través de la oración? Le hago una pregunta hoy para que usted comience a hacerse un análisis si hay lugar para Dios en su vida o no. ¿Cómo está su vida de oración diaria? Cada cuánto usted se separa de todo, apaga el televisor, apaga el celular, se desconecta de Facebook, de Instagram, se desconecta de todo y usted dice: voy a poner mi rostro en tierra y voy a buscar el rostro de Dios, voy a buscar la presencia del Señor. No conteste, pero respóndase a usted mismo: ¿cómo está su vida de oración? Ahora usted se encuentra preguntando: pero ¿por qué es que me pasa esto? ¿Por qué es que ha venido esto a mi vida? ¿Por qué es que ha venido esto a mi familia? ¿Por qué es que estoy teniendo problemas en la salud, problemas en la economía, problemas en el matrimonio, problemas con mis hijos? Hermano, la respuesta está en cómo está su vida de oración. El Jeremías 33:3, todos lo sabemos: clama a mí y yo. A ver, dígalo conmigo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe? Cuando usted ora, usted no vive en ignorancia. Porque la oración revela, la oración te da a conocer, la oración, hermano, te trae respuestas a tu vida. Tú que has estado pasando por pruebas, por luchas, por dificultades, tú que incluso has dicho como que Dios se ha alejado de mí. No es Dios quien se ha alejado de ti, eres tú quien se ha alejado de Dios. Y esa prueba, esa lucha, esa dificultad ha venido a tu vida con el fin y con el propósito de que tú vuelvas a Dios. El Señor dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces el distanciamiento del hombre para con Dios no es Dios alejándose del hombre, sino que es el hombre alejándose de Dios. Y el Dios dice: quiero entonces que el hombre se acerque a mí, que el hombre regrese a mí y yo en respuesta, en retribución a ello, me acercaré a él. Buscadme, dice el Señor, y me hallaréis. Es usted y soy yo que tenemos que buscar al Señor. Es usted y soy yo que tenemos que desconectarnos de las múltiples ocupaciones y separar un tiempo especial para buscar el rostro del Señor en oración y decirle: Señor, tú eres lo que más anhelo, tú eres lo que más necesito. Señor, tú eres todo para mí. ¿Para cuántos Jesús sigue siendo su todo? Esa es la oración. ¿Cómo está su estudio de la palabra del Señor? No sé, aquí ya tengo tiempos de no venir, pero en la iglesia nos estábamos desconectando un poquito de la palabra, en el aspecto de que, si se recuerda años atrás,
el día domingo, una de las cosas más anheladas en la escuela dominical era la lluvia de versículos. Y era ver quién decía más. Y era, hermanos, traer una lluvia de versículos. Y dije, bueno, vamos a volver a enamorarnos de la palabra de Dios. Y dije, ahora quiero que todos vamos a memorizar la Biblia. Y empezamos con los varones, porque los varones son la cabeza del hogar. Y dije, quiero todos los varones a memorizar la palabra de Dios. Y no se me queda uno, porque a todos los voy a llamar por su nombre. Y empezamos a recitar versículos. El siguiente domingo, todas las hermanas, si no me vaya a salir con el mismo de siempre del Salmos 23:1. Quiero versículos frescos, versículos nuevos, a memorizar la palabra de Dios. Hoy tuvimos a todos los jóvenes parados al frente de la congregación a recitar sus versículos. El próximo domingo, todos los niños, porque tenemos que enamorarnos de la palabra. Tenemos que hacer tiempo para leerla, para escudriñarla. ¿Qué dice Deuteronomios capítulo 28 verso 1? Deuteronomios 28:1 dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ahí comienza a nombrar una lista de bendiciones que vendrán a nuestras vidas. La bendición de Dios está vinculada con la palabra de Dios, hermano, en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? ¿A dónde? ¿Cómo tiene usted su Biblia? ¿La deja en el carro ahí ya? El domingo aquí está usted emparejando, planchando las hojas porque la Biblia anduvo de aquí para allá en el carro. La pasta toda doblada porque el sol la chicharronó. ¿Cómo está su Biblia? La está hojeando, la está leyendo. Hay algunos que ya ni Biblia traen a la casa de Dios. No hay lugar para ello. Pastor, estoy ocupado, trabajo, tengo familia, tengo negocio. Bueno, levántese más temprano, Aragán. Duérmase más tarde. Pero hay que orar y hay que leer la Biblia. Alguien dice gloria a Dios. No hay lugar para Dios. Hay quienes que solamente son kadosh, que cada 8 días llegan a la iglesia, solo a misa llegan los domingos. Y no sé el horario de servicios aquí, pero hay quienes entre semana brillan con su ausencia, no se aparecen porque no hay tiempo para Dios. Al trabajo, todas las horas que quiera, jefe, aquí estoy, cuente conmigo. Aquí soy un fiel trabajador. ¿Y qué con tu Dios? ¿Qué con la porción de la escritura que dice no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre? Estamos en tiempos peligrosos. En una ocasión escuchaba un testimonio de un padre de familia que se sintió avergonzado por su hijo porque su hijo le dijo: papi, ¿vamos a ir al culto hoy? Hermano, y si su hijo le pregunta a usted: ¿vamos a ir a la iglesia hoy? ¿Vamos a ir al culto hoy? Eso debería de ser bastante vergonzoso para usted, porque quiere decir que usted le ha demostrado a su hijo que la iglesia es opcional o puede ser algo secundario. Porque una vez que usted le ha mostrado a su hijo que algo ha venido a ser más importante que el congregarse, entonces su hijo ahora está en la pregunta: ¿será que vamos a ir o será que nos vamos a quedar? El padre, hermano, que teme a Dios, que honra a Dios, le debe de demostrar a su hijo: no importa lo que pase, llueve, truene, relampaguee, esté con dolor de cabeza, con dolor de hueso, voy a ir a la casa de Dios, porque en la casa de Dios hay sanidad, en la casa de Dios hay liberación, en la casa de Dios voy a recibir mi milagro. No hay opción. Yo he llegado a la casa de Dios, hermano, enfermo, con dolor en los huesos, con calentura, hermano, pero ahí voy a estar. A veces no tengo la fuerza para brincar, para danzar, pero a veces ahí estoy sentado, pero le estoy demostrando a mi hijo: voy a llegar a la casa de Dios, sea como sea. ¿Alguien da gloria a Dios?
No hay lugar para el Señor. Y muchos se encuentran como el joven rico. El joven rico le dijo: Señor, todos los mandamientos he obedecido y he vivido desde mi juventud. Y el Señor le dice: pero una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y dice que la Biblia, que este joven se entristeció, se dio la vuelta y se fue, y no fue capaz de seguir a Jesús, porque le tuvo más amor al dinero, a sus bienes, a sus comodidades, que no fue capaz de seguir al Jesús. Y así hay muchos hoy en día, que incluso en sus finanzas no hay lugar para el Señor. Esto es mío y esto es mío y mío. Pero no honran a Dios con sus bienes. No les son fieles a Dios con lo que el Señor les ha dado. Cuando se trata de dar para la casa de Dios, siempre es el dólar arrugado, siempre es lo más mínimo, no más para cumplir con el compromiso. Hermano, para que el pastor no me vaya a decir nada, recuerde que no estamos honrando a Dios, al hombre, estamos aquí para honrar al Señor Jesucristo. Vengo y pregunto: ¿habrá lugar para Dios en este lugar? Hemos abierto un espacio en la casa para meter la de 45, la de 50, la de 65 y hay hasta de 98 pulgadas. Ya sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Ahí está ese aparato grandote en la sala. Pero has hecho lugar para un altar familiar, donde tú te puedas reunir con tu familia y como padre, como sacerdote del hogar, decirle: hijos, hoy quiero declarar una palabra sobre sus vidas, abrir la palabra y comenzar a leerla, tomarlos de la mano y orar, el de imponer tus manos sobre ellos. Habrá lugar en tu casa para un altar familiar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No hay lugar. Estamos muy ocupados. Estamos llenos de ocupaciones. El mesón está lleno. Las habitaciones están llenas. Y hoy en este día, solo quiero que usted y yo hagamos conciencia que muchas veces sacamos excusas y pretextos para Dios. Cuando se trata de las cosas de Dios, cuando se trata de servir en el reino de Dios, si sabe contar, no cuente conmigo. No, por favor, no voltee a ver a nadie. No estamos aquí para apuntar dedos, pero usted sabe quién es. Hay quienes, hermano, que cuando se habla de compromiso, responsabilidad para con Dios, brillan con su ausencia. Hoy antes de venir hablaba con un joven, digo: pero ¿cómo tú pides las bendiciones cuando no eres capaz de serle fiel a Dios? ¿Cómo tú quieres que Dios te guarde, te bendiga, te proteja si tú no le honras a Él en tu vida? Hermanos, tenemos que hacer lugar para Jesús todos los días de nuestra vida. Tenemos que nosotros separar un espacio en nuestras agendas ocupadas para orar, para leer la Biblia. Cada vez que haya oportunidad, venir al templo. Tener una buena disposición para servir dentro del reino de Dios. Así sea barriendo, así sea cocinando, atendiendo el estacionamiento. Hermano, tienes que tener disponibilidad para el servicio en la obra del Señor. Yo me crecí, hermano, en la iglesia. Y en aquellos años vivíamos en el templo o en la casa pastoral estaba ahí en la iglesia. Para mí limpiar la casa, aquí hay jóvenes que le dicen: espero que mamá y papá les diga que limpien su cuarto y ayuden a limpiar la casa. Para mí limpiar la casa no era limpiar la casa pastoral, era limpiar la casa de Dios. Y era barrer y trapear todos esos pasillos y ese santuario, hermano, los baños, el comedor. Para mí eso era un dolor de cabeza. Ir a cortar la yarda no era cortar el front yard y the backyard. Había un baldío de un acre de tierra y como que en aquellos tiempos la tecnología todavía no le había llegado a mi papá. En vez de darme una huirira, un tractor, me daba un machete y a machetazos a cortar toda aquella hierba. Y no le estoy hablando de un país extranjero, aquí dentro de Estados Unidos le estoy hablando. Y era a chapear todo aquel terreno con un machete, se ampollaban las manos, me ponía a barrer el parqueadero y ahora digo: ¿no sabría mi papá que había sopladoras?
Pero no con hermanos, salían callos en las manos. Y ahí estaba yo barriendo todo. Y yo decía, ¿para qué barrer el parqueadero si aquí todos los carros se van a parquear? Pero mi padre me estaba enseñando en principio a amar al Señor, tener disposición de servir al reino de Dios. Ahora, irónicamente, aquel que no encontró lugar aquí en la tierra, aquel que vino con el propósito de salvar, de redimir lo que se había perdido, antes de él partir, él declaró unas palabras. Dijo, me es necesario irme. Me voy pues a preparar lugar. Oiga, aquel que no encontró lugar, aquel que no encontró, hermano, un espacio a donde él poder habitar, porque la Biblia dice que él ni siquiera tuvo a donde recostar su cabeza aquí en la tierra. Él dijo antes de partir, me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esto nos habla que nuestro Dios se interesa en relacionarse con nosotros. Nuestro Dios está tan interesado en estar cerca de nosotros. Él quiere que usted y yo estemos donde Él está. Y Él dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y qué lindo. Y yo espero el día alegre cuando Cristo vuelva por mí y por usted para ir a estar allá en la patria celestial, morada que Él fue a preparar para nosotros. Pero esto estamos viviendo hoy en día y es que no hay lugar para el Señor. El anticristo todavía no se ha manifestado, pero el espíritu del anticristo ya está en operación. El anticristo es todo lo que se levanta en contra de Dios. Ahora no, yo no sé si usted está muy conectado a la noticia, pero nuestro país vecino, Canadá, está a punto de hacer una enmienda en la constitución de su país donde criminalizarán a los cristianos. El cargar una Biblia será un crimen, al atender a la iglesia será un crimen, el de decir explícitamente el nombre de Jesús será un crimen suficiente para llevar a la persona a la cárcel y enjuiciarlo. Eso es lo de estos últimos días en Canadá. Ahora, ¿qué tan lejos estamos de Canadá? Eso pronto llegará aquí a Estados Unidos, más con el gobierno en el cual estamos teniendo hoy en día. Donde están, hermano, están con una agenda diabólica, con el propósito de desviar a la humanidad de los principios, de los, hermano, los fundamentos o los estándares familiares bíblicos. Y pronto eso llegará. La persecución de la iglesia va a llegar. Y la pregunta es, ¿habrá lugar para Dios en tu vida? ¿Qué vas a hacer cuando todas esas cosas vengan? ¿Habrá lugar para Dios y poder pararte como la iglesia primitiva, como aquellos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a morir, a dar sus vidas por causa de Cristo? ¿Será que aún en medio de persecución tú vas a poder guardarte puro y santo para el Señor y seguir haciendo la obra que el Señor espera y demanda de cada uno de nosotros? Ojalá que cuando el Señor venga encuentre a alguien que haya dicho, Señor, aquí hay un lugar en mi casa, aquí hay un espacio en mi vida para ti. Aquí, Señor, aquí estás tú en mi corazón. En este día vengo a hablarle a un hermano, yo no sé quién sea, a una hermana, a un padre de familia, a un hogar que necesita entender que lo más importante en esta vida es Dios. El trabajo es bueno, el dinero es bueno, pero todo ello tiene un límite. Un hermano en una ocasión me dijo, Randy, estoy cansado de ser un esclavo de Dios. Mire las palabras que me dijo. Estoy cansado de tanto culto, tanta iglesia, de tanto esto, tanto aquí. Estoy cansado de ser un esclavo de Dios. Le dije, hermanito, si no eres esclavo de Dios, vas a ser esclavo de alguien más. Yo prefiero ser esclavo de Dios porque Él es un buen amo. Mi amo paga muy bien. Ese hermano a los 3 meses dejó de venir a la iglesia, ya no se congregó.
Se fue de la casa, abandonó a su esposa, abandonó a sus hijos. Y hoy por hoy es un hombre que está contaminado con una enfermedad venérea. No hay cura, no hay sanidad para ello. Está en los vicios, está en el alcohol, en las drogas. He hablado con él y hay una tristeza en su rostro. ¿Pero por qué? Porque él decidió que no había lugar más para Dios en su vida. Su hogar se desbarató. Hermano, una situación muy triste. Hermano, muy mal todo lo que le ha venido al hermano. ¿Pero por qué? Porque no hubo lugar para Dios en su vida. Hoy aquí hay un padre de familia que necesita hacer lugar para Dios antes de que sea demasiado tarde. Antes de que tus hijos tal vez, hermano, entren en la rebeldía y comiencen a tener contacto con vicios, con amistades donde ellos se quieran apartar del Señor, se encuentran quizás después enfermos, y no estoy queriendo profetizar nada en nadie, pero solamente le estoy hablando testimonio de lo que nuestros ojos han visto, de familias que no tienen lugar para el Señor. Sus hijos se pierden, caen en las drogas, en el alcohol, en las pandillas, caen en la cárcel, y me ha tocado ir a hacer servicios fúnebres de jóvenes. Uno de los servicios fúnebres que me tocó hacer, llegó la policía a tocarle la puerta a la mamá a las 2, 3 de la mañana y decirle: señora, miembro de la congregación, señora, venimos a darle la triste noticia que su hija acaba de fallecer en un accidente. Y la mamá dice: no, mi hija está durmiendo en la recámara. No, señora, su hija la acabamos de encontrar, acaba de fallecer. Dice: no es posible, mi hija está durmiendo. Y cuando fue a abrir la habitación de la joven no estaba en la recámara, y efectivamente había muerto en un accidente donde se había ido con los amigos. El carro había volcado y el carro le cayó encima, y todos se fueron y la dejaron ahí muriéndose. El día, ¿sabe qué es lo más triste? El día de su funeral, el vestido con el cual ella iba a caminar para su ceremonia de quinceañera la tenía en el ataúd, porque a la siguiente semana ella cumplía 15 años. Pero a la hermana: venga a la iglesia, hermana, congréguese, sírvale al Señor, conságrense para el Señor. Sí, pastor, y sí, pastor, yo sé. Y así hay muchos: sí, yo sé, pero no hacen nada. Por aquí entró y por acá salió. Y antes de que sea demasiado tarde, reflexione, haga lugar para el Señor. Haga un espacio para Dios en su vida, en su familia, y usted sabrá que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Nos va a venir bendición de parte de Dios a nuestras vidas. Pero hay que hacer lugar para el Señor. ¿A dónde tiene a Dios usted hoy en su vida? Lo tenemos como la mujer samaritana, como la mujer del flujo de sangre, que dice que gastó todo lo que tenía y visitó a todos los doctores sabidos y por haber, y antes le iba peor. Y por último dijo: voy a ver si tocando el borde del manto del maestro seré sana. El último recurso fue Jesús. Para usted y para mí, Jesús no debe de ser el último, debe de ser el primero. Primero. Uno de mis maestros en mi juventud, y ya voy a ir terminando, este maestro, un anciano, venía a usted y le decía: pastor, mire, estoy teniendo problemas matrimoniales. Y él decía: hijo, ¿estás leyendo la Biblia? No como se debiera. Bueno, vaya y léala. Pastor, estoy teniendo problemas en la crianza de mis hijos. Hijo, ¿estás leyendo la Biblia? Pues no, vaya y léala. Pastor, estoy teniendo problemas en mi economía. ¿Qué estará pasando? Hijo, ¿estás leyendo la Biblia? No, vaya y léala. Por todo, la receta que él daba: lea la Biblia, lea la Biblia. Finalmente hubo un atrevido y dijo: ¿Cómo que todo lo que usted dice es lea la Biblia, lea la Biblia? Dice: si no te interesa escuchar la voz de Dios a través de esta palabra, ¿cuánto más la mía? Aquí está la solución a los problemas matrimoniales con nuestros hijos, finanzas y aún en la salud. Aquí están los consejos bíblicos. Usted está batallando con su salud, lea el libro de Daniel, ahí le va a dar Daniel una buena receta.
Coma legumbres y va a ver si no se mejora todo ese colesterol y ese azúcar que trae. Dios me mandó esta enfermedad. No, no fue Dios, fue tu mala alimentación que te trajo toda esa enfermedad. Amén. Hay que hacer tiempo para Dios. Debemos de ser como la mujer samaritana que llegó al pozo de Jacob y ahí tuvo un encuentro con Jesús. El Señor le dice, dame de beber, y él le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Si judíos y samaritanos no nos llevamos. Le dice, mujer, si tú conocieras el don de Dios y quién es quien te pide agua, tú le pedirías agua. Porque el que beba de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca jamás volverá a tener sed. Y en la conversación el Señor le dice, ¿dónde está tu marido? Y él dice, Señor, no tengo marido. Bueno, bien has dicho, porque 5 has tenido y con el que ahora estás tampoco es tu marido. Y esta mujer se quedó atónita, perpleja de las palabras de Jesús. Pero hay algo que me llama la atención, y es que esta mujer dice que dejó su cántaro ahí junto al pozo. El cántaro. Ella dejó su cántaro. Ella fue ahí porque necesitaba agua, que es, quién sabe, para cocinar, para lavar, para hacer los quehaceres de la casa. Fue ahí porque tenía necesidad de agua. Pero ante el encuentro con Jesús dejó el cántaro y regresó a Samaria y empezó a decirle a todos, vengan, vengan, porque he conocido a un hombre que me ha declarado toda mi vida. Quizás sea este el Cristo. Vengan, vengan, vengan todos. Y la Biblia dice que una multitud de samaritanos vinieron a donde Jesús estaba en el pozo. Todo por una mujer que se olvidó de sus necesidades primordiales y se enfocó primeramente en Jesús. Hay alguien en esta noche que necesita dejar su cántaro. Hay alguien hoy que necesita dejar el cántaro y ocuparse primeramente en las cosas de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Mas buscar primeramente, dice la Escritura, el reino de Dios. No primero buscar las añadiduras, sino buscar primero el reino de Dios y su justicia. El salmista lo declaró de esta manera: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Ahí está el secreto. Hacer un lugar para Dios, hacer un espacio para Dios, que en su casa haya un altar para el Señor, que en su vida hay un lugar para el Señor, en la oración, en la lectura de la palabra. Organice su agenda para no faltar a la casa de Dios, honre a Dios con sus bienes, y Dios dice: yo voy a derramar bendición sobre tu vida, y aún los deseos de tu corazón yo los conozco y te los voy a conceder. Alguien alaba al Señor Jesucristo. En este día hago un llamado a la iglesia a hacer lugar para el Señor. Mire, todos tenemos la misma cantidad de horas, 24 horas. Pero ¿cómo es posible que algunos aprovechan más las 24 horas que otros? Son más productivos, avanzan más. Disciplinas, organización, va a ser necesario si queremos poder nosotros cubrir todas las áreas. Es de cuestión de levantarse más temprano. Es cuestión de irse a dormir un poquito más tarde. Si es cuestión de borrar Facebook y toda esa basura que hay en el teléfono, pues bórrelo. Y dedique tiempo al Señor, a la búsqueda de su presencia a través de la oración y de la palabra. Póngales límites a sus chamacos. Yo tengo 4 en la casa, hermano. Y hay horarios donde el Wi-Fi se apagó. No existe el Wi-Fi. Los videojuegos se apagaron. La comunicación se apagó. Disciplina, restricciones a nuestros hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? Y usted cuida quién entra y quién sale de su casa, pero le da el mundo entero a través de las redes sociales. Mire con quién habla, mire con quién ellos están interactuando. Póngales restricciones y enséñales a orar. Enséñales la importancia de leer la Biblia.
Ya hay chamacos que traen celular, pero no le ha comprado usted una Biblia a ellos. El hipote ya trae el celular, trae la tableta, tiene PlayStation, tiene Xbox, tiene computadora. Y le pregunto, ¿tiene Biblia? No me ha comprado una a mi papá. Una Biblia es más barata que uno de esos mugreros que le compramos a nuestros hijos. Hay Biblias hasta de $7 en Amazon, hermano, y no le estoy haciendo propaganda a Amazon. Pero hay que enseñarle a nuestros hijos, hay que darle espacio a Dios. Mis hijos quieren jugar videojuegos, primero vas a hacer tus tareas, primero vas a leer la Biblia, te tienes que memorizar un versículo. Si no, no hay tiempo para esas cosas. Primero hay tiempo para Dios. Tiempo para Dios. Puestos en pie en esta noche. Termino con esta pregunta. ¿Habrá lugar para Dios en tu vida? ¿Hay lugar para Dios en tu vida? Venga hoy en esta noche, yo le invito a que venga al altar con un propósito, y es de hacer un compromiso con Dios. Dígale, Señor, me voy a organizar de tal manera que voy a dar un espacio cada día para ti. Hago un llamado a los varones, a las hermanas hoy en este día, a que hagamos un espacio para Dios. Cada día de leer la Biblia, de orar. Hay un compromiso con Dios de ser fiel en su asistencia a la casa de Dios. Y usted decir, Señor, yo no me voy a perder un servicio por cualquier motivo, por cualquier razón. Yo voy a estar en tu casa cada vez que me sea posible. Voy a buscarte de madrugada, como lo hacía el salmista. Cuando el salmista declara, de madrugada yo te buscaré. Pero también el salmista nos declara que en las noches, él, hermano, ahí en su lecho buscaba de la presencia de Dios. Él lo anhelaba. Había una hambre, una sed desesperante por la presencia del Señor. Y es ahí donde la iglesia tiene que estar. Desarrollar una hambre, una sed desesperante por la presencia de Dios, y decir, Señor, no hay nada en este mundo que yo anhele más, que yo desee más que tu presencia. Yo tengo hambre y sed de ti, Señor. Y búsquelo mientras que Él pueda ser hallado. Hay alguien hoy que necesita volverse a Dios, necesita acercarse a Dios, y Dios se acercará a usted. Oh, alguien hoy tiene que hacer un espacio para el Señor. ¿Será que estás muy lleno de tus ocupaciones? Estás muy lleno de tus afanes, que no hay un lugar, no hay un espacio para Dios. ¿Será que las habitaciones de tu mesón se encuentran llenas? Y ante la visita de Jesús a tu vida, tú le dices, no hay lugar para ti, Señor. No hay tiempo para ti, no hay un espacio para ti. ¿O será que hay alguien hoy en esta noche que va a decir, voy a quitar lo que tengo que quitar, voy a mover lo que tengo que mover, pero voy a hacer un lugar especial para mi Dios, voy a hacer un espacio para mi Señor? Hoy hay alguien aquí que está quizás el Señor diciéndole, me es necesario ir hoy a tu casa, me es necesario hoy ir y sentarme a la mesa contigo. Oh, habrá alguien que pueda hacer espacio para el Señor y decirle, Señor, tú eres bienvenido aquí, Señor. Aquí hay un lugar para ti. Voy a dejar a un lado todas las cosas secundarias, quizás el trabajo, quizás los amigos, la familia, el negocio, los medios sociales, el deporte. Yo no sé qué es lo que tengas que hacer a un lado para hacer espacio para Dios en tu vida. Habrá alguien hoy que quizás en algún momento ha dicho, fuera, fuera Jesús, como los gadarenos que echaron fuera a Jesús de aquel lugar. Quizás ha habido alguien que ha gritado, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Pero ojalá en esta noche haya alguien que diga, no, yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero a Jesús en mi familia, yo quiero a Jesús en mi hogar, en mi casa, yo quiero a Jesús que habite y more en mi vida. Hay un lugar para el Señor hoy en este lugar. Adora al Señor, haz un compromiso con Él en esta noche.